Saludos y bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y tengo conmigo a mi coanfitrión de hoy, al Carlos Ramírez Clon. Carlos, hola, ¿cómo estás? Saludos Armando, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan, ya sea por YouTube o su podcast favorito. Contento de estar aquí una vez más, en un episodio especial. Es un episodio bien especial y ya mismo vamos a hablar un poquito del episodio, pero antes de eso, cabe mencionar que ha sido una semana interesante de Star Wars porque vimos las primeras imágenes oficiales de la serie Skeleton Crew que llevamos ya tiempo hablando y esperando, diciendo, ¿esta serie viene o no viene? Se la borraron de la lista de Lucasfilm, pero sí, finalmente no solo viene, es que tenemos fecha el 3 de diciembre. Jack Long está loco con Neil. Neil es el personaje que parece un ortoliano del Jury's Out There. Nadie sabe si es un ortoliano o no. La mayoría de las personas ya están como que descartándolo porque no es como Max Rebo en cuanto a las piernas haciendo los brazos y todas esas cosas. Pero a mí me emociona mucho saber que esto sigue vivo y que viene por ahí. Clon, ¿viste las imágenes? Dime que estás igual de emocionado que yo con Skeleton Crew. Sin duda, igualito, especialmente cuando en un episodio o dos atrás habíamos mencionado qué tipo de personaje quería, qué criatura, y yo había dicho un elefante, y aquí me lo van a dar. Vemos que este niño por lo menos tiene cabeza de elefante. Y Estoy ahora contento. estamos, como quien dice, en la vigilia hacia cuándo es que va a salir el trailer. Me imagino que en cualquier momento. Ya por ahí viene el D23, que es la convención anual de los fanáticos de Disney. Y ahí se espera que haya un panel de Lucasfilm y quién sabe si es ahí cuando la lancen. Y si no, pues nos estaremos a esperar pacientemente a que venga el trailer. Además, este es el mes de Star Wars Outlaws, que es el nuevo videojuego inmerso de Star Wars, saliendo finalmente de lo que era ese monopolio de publicaciones por una sola compañía. Este es una completamente distinta. Potín ya está loco con eso. También este mes siguen saliendo cómics, salen nuevas publicaciones de la Alta República. Y wow, esto es como quien dice, hay Star Wars para más, además de Aventuras de Jóvenes Jedi. Ahí Que teníamos que llegar. Nueva eh, temporada de los nenes. exacto, y ya vamos a estar poco a poco discutiendo esa temporada a través de los próximos meses. Vamos a estirar ese chicle lo más que podamos. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene. Pero esta semana nos tomamos una pausa de la cobertura de Aventuras de Jóvenes Jedi para hablar de otra obra de Star Wars, pero no una obra que salió en el Disney Plus, sino un documental. A mí me encantan los documentales, soy súper fanático de ellos. El año pasado recuerdo que a finales, ya para diciembre, estaba viendo el documental del Star Wars Holiday Special, que fue un documental independiente. Y ese documental, recuerdo que lo vi justo después de que nosotros grabamos nuestro episodio del Holiday Special y yo me estaba muriendo de la risa cuando veía los comentarios que ellos hacían y lo cercano que era a veces a los comentarios que nosotros hicimos sobre el Holiday Special. No hablaron tanto de Gormanda, desafortunadamente, como me hubiese gustado, con el Steer, Whip, o whatever. Pero yo creo que desde el principio de que salió Star Wars, lo que es un documental, lo que es hablar de no solamente el lore o no solamente del tema de lo que está pasando en la pantalla, sino lo que está detrás de la pantalla ha sido algo esencial para entender el fenómeno cultural de lo que se ha convertido esta saga de 1977. Y en el caso del tema de esta semana es un documental escrito, dirigido, editado, producido por un puertorriqueño como nosotros, de nombre Alejandro Cabrera, y él hizo un documental llamado In the Lone Star Wars State. Como los que nos escuchan comúnmente saben, dos de nuestros panelistas, Clon siendo uno de ellos, Cady el otro, que no está presente con nosotros, ellos pasan la mayoría de su tiempo en Texas, que es el lugar donde ocurre este documental. Clon tuvo la oportunidad de participar en la premiere de este documental y nosotros tuvimos que brincar en la oportunidad de poder hablar con Alejandro, de conocerlo y ver no solamente la esencia de lo que es el documental, sino quién es él como productor y qué lo motivó para hacer esta obra. Para mí fue una tremenda conversación, una tremenda entrevista que tuvimos con él. Sin lugar a dudas, espero que sea del agrado de todos, tanto como fue para mí ver el documental y poder tener este diálogo, esta conversación con Alejandro es muy buena y espero que les guste porque se disfruta. Así que aquí les presentamos nuestra entrevista con Alejandro Cabrera, el director, productor de In the Lone Star Wars State. Now you're about to enter a galaxy far, far away.
Con mucha alegría aquí en el podcast Rebeldes de la Fuerza que le damos la bienvenida al director, productor, editor, persona de muchos sombreros, Alejandro Cabrera. Alejandro, bienvenido a Rebeldes de la Fuerza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer y un honor el poder participar en esto. Es nuestro honor tenerte aquí con nosotros y es una tradición que tenemos aquí en el podcast. Cada vez que alguien nuevo viene, tenemos 3 preguntas para que las personas que nos escuchan te conozcan un poco mejor. ¿Estás listo para eso? Perfecto, zúmbale. Primera, y esta es sencillita, siempre es la que las personas hacen como que, ¿cuál es tu primera memoria de Star Wars? Mi primera memoria de Star Wars fue en el verano del 1996 y yo vivía en Puerto Rico. Mi mamá tenía su práctica dental ahí en la Winston Churchill por Coupé y pues desafortunadamente no la veíamos hasta los domingos. Y pues los domingos pues salíamos con ella y me recuerdo ir a Plaza Las Américas, cerca de Sears, había una tienda que se llamaba Suncoast, que vendían, para los que no saben, vendían DVDs y VHS, y mi mamá fue y compró una de las ediciones de, no las special editions, pero la que va antes, que era el box set, que eran las tres películas, la trilogía original, y estamos en casa viéndolo y ella viene y me dice, mira, ese es Luke Skywalker y él es gemelo como tú, yo tengo una hermana gemela. Y mira, ese es Darth Vader, él es como tu papá. y mis papás estaban divorciándose, así que mi mamá era bien honesta con cómo hablaba con mi papá. No es nada como Darth Vader, una persona muy, muy, muy chévere. Pero esa fue mi introducción a Star Wars. No, y bajo esa ella terminó siendo una reina. Entonces luego, ella no lo sabía en ese momento, pero terminó luego siendo una reina. Sí, no, los mejores recuerdos de mi niñez. Oye, la segunda pregunta, y esta sí que es difícil. ¿Película o serie preferida de Star Wars? Wow, ese sí es difícil. Fíjate, yo no lo veo como, para mí todo depende de cómo yo me siento. Hay veces que yo quiero ver The Empire Strikes Back o quiero ver Revenge of the Sith o hasta Episode 1, Episode 2. Todo tiene que ver cómo yo me sienta, pero honestamente las que siempre están en rotación siempre es Revenge of the Sith y The Empire Strikes Back. Para mí son las mejores. Son 2 clásicos. Excelente película. A mí me encanta las películas de la novelización de episodio 3, que es una de las mejores novelas escritas ever hechas. So, muy de acuerdo en esa. Y la última, esta es bien sencillita. Sí, y esto, a los que vieron The Acolyte saben que yo con los cristales Kyber soy loco, pero Sí. considerando que en el canon nuevo los cristales Kyber son bien atados a la personalidad, ¿cuál sería el color de tu cristal Kyber? Wow, esa es una pregunta muy buena. Mi favorito cristal, fíjate, a mí me gusta el verde. En términos de, mi favorito color es rojo, ¿verdad? Pero en términos de lightsaber, el verde es mi favorito. Y de hecho me recuerdo que para mí, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros somos de millennials. Para nuestra generación había lightsabers, pero no fue hasta el 99, cuando sacaron episodio 1, que empezaron a hacer sables de láser azul. Siempre tenían el verde y el rojo, que era de Revenge of the Return of the Jedi. Y ese fue mi primer lightsaber cuando hicieron Power of the Force 2 de Kenner. Así que yo diría el verde. Ese sería el color mío. Estoy contigo. Sí. Color bello. Y dicen, entonces te recuerdas la película de Meet the Parents, cuando Robert De Niro le pregunta a Ben Stiller quién eligió el carro que le había rentado, y él dice, ¿por qué? Porque es verde. Y dice, ¿qué significa eso? Verde significa que era una persona inteligente. So, otra buena razón.
De acuerdo 100%. Sí. Oye, Alejandro, mencionaste en tu película favorita, ¿verdad? Las películas tradicionales, pero me gustaría saber brevemente tu opinión de las series de Disney Plus, ¿verdad? Mandalorian, Ahsoka. ¿Qué te ha parecido este nuevo resurgir de Star Wars en cuestión de series de stream? Fíjate, para mí, yo creo que yo disfruté mucho Obi-Wan, porque pues, es un personaje que es bien icónico y me encantó que Hayden Christensen regresó a la franquicia. Digo, hubieron oportunidades, ¿verdad? Porque para mí se supone que yo hubiese preferido 3 películas de Obi-Wan, una trilogía. Pero sí, para mí, yo lo disfruto, yo me lo disfruto todo. Me encanta que recientemente han estado sacando las series en Blu-ray y DVD. A mí me encanta tener una copia en mis manos. Física. Física, pero fíjate, para mí yo siento que Star Wars es una aventura y uno va al cine a escapar, a inspirarse y tú lo ves en el cine y tú te sientes que tú estás ahí. Y para mí, y Star Wars tiene que ver mucho con ese concepto que empezó en los 70 del estreno del verano de la temporada de Navidad. Y no sé, para mí, yo prefiero más cuando la sacan al cine. Para mí no es algo que algo que tú tiras en streaming, pero claro, me lo disfruto, me lo disfruto. Okay. Chévere. Tengo aquí un dúo de sables verdes. Por cierto, el mío es el amarillo. Este es mi favorito. Sí. Soy súper fan de ese color. No hay muchos por ahí. Es algo más reciente del canon. Pero cada vez que un sable amarillo, que lo sabe aquí, que yo me derrito y me hago mucho. Anyway, aunque cuando pequeño, fíjate, en el 99, mi primer sable de luz fue uno rojo y era el doble de Darth Maul. Yo me recuerdo. La cosa más loca es que ese verano 99 a mí me compraron los 3 y todo ese verano en los campamentos yo me lo traía y era, tú te lo pones en la mochila y es bien difícil de cargar porque para ese entonces todavía no se bajaba el color, estaba todavía ahí. Y yo me recuerdo que en merienda, en los campamentos de verano, siempre nos poníamos así a batallar con los sables y jamás se me olvida, el rojo no me duró mucho tiempo y la cosa más ironía es que fue porque cuando le dieron tan duro por la mitad que se partió por la mitad. No de esa manera, pero se partió, estaba así partido. Y nunca no sé por qué nunca lo reemplacé. Pero me encanta, cuando me recuerdo de ese verano, eso fue uno de mis favoritos sables. Y el packaging estaba brutal. Un sable rojo de Darth Maul partido por el medio. Eso es film accurate. Eso es lo más cercano que puedes estar a la película. Sí. Bueno, y la discusión de hoy la queremos dividir en varias secciones y para los que nos escuchan, por cierto, esto lo hemos puesto en nuestra promoción para el episodio de hoy. Alejandro es director, productor, editor y muchos otros títulos dentro de un documental llamado In the Lone Star Wars State, que para los que no conocen muy bien de Estados Unidos, Lone Star es una manera en que describen al estado de Texas. Y para mí es un excelente juego de palabras mezclar Lone Star State con Lone Star War State. Genial, el título es súper genial en cuanto a eso. Pero antes de hablar un poquito del documental, queremos hablar más de Alejandro. Así que, Clon. Sí, no, como dicen mis amigos allá en República Dominicana, Alejandro es todo un todólogo. Gracias. Él lo ha hecho todo. Y Alejandro, acabas en la primera pregunta mencionaste que eres como nosotros, eres de Puerto Rico, creciste acá, pero el documental es de Texas. Entonces la pregunta obligatoria, ¿cómo llega Alejandro de Puerto Rico a Texas? ¿Qué te llevó a Texas? Pues yo me mudé aquí en el 2001 de Puerto Rico. Yo tenía 12 años y mi mamá nos mudamos para acá y ella abrió su práctica dental aquí en San Antonio. Y vivimos aquí del 2001 al 2004 y de ahí regresamos a Puerto Rico por un año. Que ya para ese entonces
del 2004 al 2005 yo hice 10º en Puerto Rico. Y después de ese año nos regresamos otra vez para atrás a San Antonio. Pero sí, a mí me encanta San Antonio. Es como, tiene elementos parecidos a Puerto Rico. Lo que me encanta que aquí, al principio cuando uno se muda, pues tú estás acostumbrado a ese concepto así latino, el hablar español. Y aquí en cualquier esquina, cualquier persona habla español. Pero obviamente Puerto Rico, pues Puerto Rico, y eso no se reemplaza. Sí. Alejandro, No, habiendo hecho esas transiciones entre Texas, Estados Unidos, Puerto Rico, eh, ¿cómo ves la diferencia del fandom de Star Wars entre esos dos lugares? Fíjate, lo más interesante del fandom es que es algo, es una cultura, es una subcultura. Y la belleza del fandom de Star Wars es que no importa, claro, en Puerto Rico tenemos nuestras tradiciones navidades que son distintas a las navidades de aquí, que en Puerto Rico se celebra Reyes, se come lechón, es una festejación grande y viva. Aquí las navidades son como que una semana y se muere ahí, y la comida que cocinan aquí es, pero en términos del fandom, la belleza del fandom es que es un lenguaje universal y la pasión es igual de grande en Puerto Rico, al igual que es aquí, al igual que es en Japón. Y la cosa más bella del fandom es que tú conoces a alguien y hablan de Star Wars y es como que tú te sientes que tú los has conocido toda la vida. Claro, en Puerto Rico en términos de mercadeo, yo me recuerdo que cuando sacaban, bueno, cuando tiraban cualquier película, eso era por el Expreso, por el Expreso de las Américas, no sé si se recuerdan, tenían todos esos posters grandes y siempre Burger King estaba auspiciado. En Puerto Rico se votaban con las campañas de publicidad y eso pues, es la única diferencia. Pero para mí es un lenguaje universal, que eso es lo bello que no tienes que tener nada en común, pero tienes Star Wars en común y es como que nada más importa. sí, definitivo, hay, es un lenguaje, como dice, y fandom aquí, fandom allá, es más o menos lo mismo, pero Texas es gigante. Sí. Y como ellos mismos lo dicen, todo es más grande en Texas. So, ¿qué te lleva a hacer este documental del fandom, particularmente en Texas? Pues a mí lo que me atrajo fue, yo acababa de terminar, fue en el 2015 que empecé, yo acababa de terminar un documental, mi primer documental largo que se enfocaba en el fanatismo de los Comic Cons. Yo nunca había atendido un Comic Con y tenía una opinión distinta a lo que yo pensaba que era un Comic Con. Y fue una experiencia tan chévere y tan cool. Y pues el 2015, todo ese año, se movía alrededor del release de El Force Awakens. Y yo reconocí que cada generación tiene una trilogía que los define, ¿verdad? Nosotros nos definió las precuelas. Eh, claro, uno no fue hasta que yo era adulto y me entero que hubiera gente que no le gustan las películas, pero a mí me encantaban. Yo no tengo nada que decir, hasta Jar Jar, yo no lo quitaría. Pero cada generación tiene una trilogía o algo específico de Star Wars que los define. Y reconocía que habían sido 10 años desde el 2005 que no había visto una película de Star Wars. Claro, estaba Clone Wars, habían visto esos shows, pero no había visto una película. Y era un evento y era una película, era una nueva trilogía que unía la generación de la precuela con la generación de la trilogía original. Y reconocía que era algo histórico y era un momento bien mágico. Y yo dije, wow, quiero capturar este momento más como para capturarlo, porque es algo especial. Yo no sé si se recuerdan, pero había una energía brutal ese año. Cada trailer que sacaban y la información de la película estaba tan... había tanto silencio, no se sabía lo que era, pero había una emoción tan grande y era algo mágico.
Y pues nada, quise capturar ese momento y fui a mi primer Force Friday cuando lanzaron la mercancía nueva de The Force Awakens. Y para mí era más como que ese elemento de cuando yo era chiquito, siempre yo fantaseaba de viajar a los 70 para ver cómo era ese momento del cual la gente habla, el pagar 5 chavos en el cine para ver Empire Strikes Back. Y yo dije, mira, no puedo viajar a ese tiempo, pero puedo capturar este momento en vivo. Y eso fue el concepto, como se dice, ese fue ¿cómo se dice? La semilla que plantó esta idea. Alejandro, y yo me imagino porque yo lo más difícil que he creado son estos podcasts, que son pequeñas cositas de Sí. 1 hora, y esto es súper fácil comparado con lo complejo que es crear algo así como un documental. ¿Cuál es el acercamiento que tomas una vez identificas ese tema? Dices, ok, Star Wars, esta saga generacional, ¿cuál es el siguiente paso que normalmente tomas? ¿Algo como un bosquejo? ¿Es algo como que voy a empezar a tomar el footage y después lo pongo junto? Camínanos un poco por ese. El proceso de un documental es un proceso que es bien delicado. Es un proceso que requiere muchos pasos porque tú estás bregando con, sí, hay una estructura, ¿verdad? Hay una fórmula, pero tú estás bregando con la vida real, ¿verdad? Y no es algo que uno puede querer muchas cosas, pero también tienen que existir esas cosas. Y para mí yo dije, yo sí escribí como que un outline de la idea que yo tenía. Y todo era el ir y conocer a gente que tenían este tipo de interés. Lo bueno era que yo acababa de terminar un documental que tenía que ver con los Comic Cons y pues había conocido a ver a gente que tenían colecciones de Star Wars y pues empecé en ese proceso. Y honestamente fue un proceso bien orgánico porque otra vez lo cool de Star Wars y de la comunidad de Star Wars es que es la comunidad de fandom más grande, pero internamente es pequeña, ¿verdad? Es como una ciudad grande con un sentido de un pueblo pequeño. Y todo el mundo está conectado. Si tú te pones a buscar y si hacemos un mapa así con hilo, tú vas a ver todas las conexiones que todo el mundo tiene dentro del fandom, que llegan hasta arriba, llegan hasta Lucasfilm. Y pues uno conocía a alguien y yo dije, mira, yo claro que un outline y decía, mira, quiero tener coleccionistas, quiero tener gente que se disfraza, quiero encontrar historias únicas. Y así fue el proceso y fue conociendo gente así y mira, Alejandro, tienes que hablar con fulano de Taro, mira, tienes que hablar con Sutaro. Y ese fue el proceso. Claro, se grabó por 8 años. Yo empecé en septiembre septiembre 3 del 2015 afuera de Toys R Us esperando el lance de la mercancía y terminamos en octubre 23 del 2023. Así que fue un proceso, pero lo bueno era que yo dije, mira, me voy a tomar mi tiempo, yo quiero capturar este momento, quiero capturar esta década en fandom y tú ves el release de las 3 películas, tú ves el excitement que hay al principio de The Force Awakens y tú ves cómo las cosas cambian cuando sale The Rise of Skywalker. Y nada, todo era un proceso claro, mucho research también, porque yo no crecí en los 70, hay cosas que yo sabía de mi generación, pero hay cosas que yo no sabía de la generación antes. Y cada proceso y cada paso te estimula creativamente y te hace crecer como un cineasta y un storyteller. Una parte que mencionas que es bien especial y bien presente en el documental es la parte del coleccionismo, los coleccionistas. Como tal, ¿tú coleccionas también figuras o...? Yo colecciono zapatos. Zapatos y ropa, esa es mi cosa. Pero sí, recientemente en el proceso de
de trabajar en este proyecto, cuando viajaba a los Comic Cons o viajaba a ciudades, sí empecé a comprar mucho de los juguetes que yo tenía cuando yo era, de las figuritas que yo tenía cuando yo era niño. Muchos eran de Power of the Force 2, que era una colección, una serie controversial, pero eso fue lo que yo crecí. Y he comprado, pues tengo como 10 figuras, pero es más para mí, para mi nostalgia y ese elemento. Para mí como que cuando tú ves un juguete de tu niñez, pero lo ves en el packaging de ese momento, es más poderoso que ver una imagen, una fotografía de tu infancia, porque tú estás tocándolo como era y es como un visual talisman. Es bien interesante como el tocar eso y sentirlo te transporta a ese momento en el pasado. Y eso es más la razón por que los empecé a comprar. Pero sí, yo obviamente crecí en los late 90s, que ustedes se recuerdan, uno iba a KB Toys, a Toys R Us, y tú podías estar por horas, y lo más que hace falta, yo creo que es ese packaging. Por ejemplo, a mí me encantaban los Power Rangers. No sé si se recuerdan que eran verde, ese packaging que era verde, ese detalle mínimo de los colores, pero tenían algo tan único. Los anuncios de los sábados por las mañanas cuando veíamos los muñequitos. Había tanta creatividad y para mí eso fue algo... de hecho, lo de los coleccionistas fue algo, en términos de todo el documental, fue lo más que me emocionaba y me hacía hacer esto más, porque esa es mi niñez. Hablando de vestimenta, Alejandro, ¿cuál entonces crees que es el personaje de Star Wars mejor vestido? Ay, wow. Bueno, en términos de vestimenta, lo que hicieron con Queen Amidala, eso fue brutal. Y como hicieron esa ropa, y usaron, de hecho, yo he visto varios documentales de cómo hicieron eso. La influencia que usaron de Japón, Mongolia, cosas the 18th century, literatura, pintura. De hecho, en la ropa de Queen Amidala usaron telas que eran de mucho antes como de 300 años atrás, que eso fue carísimo, pero tienen los chavos para hacer eso. También lo más interesante fue, yo vi un documental de Revenge of the Sith, y al principio de la película, hay como yo digo abrigo, pero es más como una túnica que Palpatine usa al principio de Revenge of the Sith. Y ellos explican que el material era un tipo de látex y tenía textura como tipo reptil. Y lo usaron así porque era como una manera subconsciente de decir a la audiencia, mira, este tipo es un reptil, este tipo es como una víbora. Y para mí eso fue algo que fue mind blowing porque, wow, todo el detalle, aunque no sepamos de lo que es, pero todo el detalle que hubo envuelto detrás de cada vestimenta y la razón, el por qué. Princess Leia, eso lo hablamos en nuestro documental. Princess Leia, la ropa de ella en A New Hope, que es, ese traje blanco, fue inspirado por las mujeres de la Revolución Mexicana. Y tú ves lado por lado esa inspiración, y para mí eso fue algo que fue brutal, el ver que también la vestimenta hubo una razón por qué cada vestimenta estaba. Sí. Sí, esa parte que mencionas de la princesa Leia era una de las partes que más adelante tenía pensado comentar, pero antes de que lleguemos allá, sigamos contigo como tu vestimenta, porque definitivamente en el documental tú tiraste la casa por la ventana con tu ropa. Wow, tremendo, un sinnúmero de cambios de ropa, la moda. Estoy envidioso de la camisa que tienes de He-Man. Sí. O sea, la moda fue un personaje en tu documental.
Háblanos un poco más de eso. ¿Quién escogió? ¿Tú mismo escoges tu ropa? Fue una colaboración. Sí, yo diseñaba, nunca en mi vida había diseñado ropa. Yo, claro, en escuela superior siempre hacía mis propias t-shirts, me encantaba hacer mis propias t-shirts, pues, pero mi mamá me compraba para ese entonces Office Max, tenían esos iron-on transfers y yo lo printeaba y así mis camisas, esto y lo otro, pero nunca había diseñado mi propia ropa. Y más que nada, la ropa la quería utilizar como una manera de ilustrar la historia y decir cosas que pues no tenemos tiempo de decir, pero también eran como mini easter eggs para la audiencia. Se tuvo que diseñar más por necesidad, porque pues tú vas a una tienda hoy en día como Hot Topic y donde venden las cosas de Star Wars. Digo, ahora hay más mercancía así, pero para ese entonces lo más que habían eran camisas, t-shirts. Y pues yo dije, no, pero me encanta este diseño. Yo estaba haciendo research y veía como que una imagen de Kenner o de las tarjetitas de Tops y me encantaba el wrapper, el papelito. Ay, dije, coño, Dios, perdóname. No hay problema. Se me zapó. Me encantaría ponerme esto y empecé a diseñar. Y mi amiga Stephanie Dowd, que de hecho es peruana, que nos conocemos desde escuela superior, ella hacía cosplay. Y yo le dije, mira Stephanie, por alguna razón yo tengo este diseño, ¿tú crees que tú me puedes hacer este suéter que tengo en mente de Chewbacca, o me puedes hacer este abrigo de Kenner? Y Stephanie empezaba a hacer, y también era algo nuevo para ella, pero ella traía esta ropa a la vida de este diseño two-dimensional, y lo hacía four-dimensional. Y yo le doy gracias a Dios a ella, porque ella nunca me sentí que mi creatividad estaba limitada. Ella es tan buena en trayendo y construyendo ropa y trayendo esos diseños a la vida, que cada diseño que se hacía y cada diseño que se realizaba siempre me motivaba más a diseñar, okay, qué es lo más loco que se puede diseñar. Y sí, yo lo diseñaba, ella me lo construía, y entonces en términos de cómo se combinaba todo, pues claro, yo no sé hacer zapatos. Los zapatos se compraban, eh, las gafas, ciertas cosas, pero también a mí me encanta la moda, a mí me encanta el high fashion, y pues hay ciertas cosas que yo sé de varias paracelas que son históricas. Por ejemplo, al principio tú ves en la película que yo tengo esos lentes que son Chanel, que son de la pasarela del 94, y usé esos lentes porque uno me encantaban, pero lo que me encantaban era que tenían esa cadena clásica de Chanel y que te los podías poner hacia abajo, pero también la cadena me recordaba mucho a la cadena que usa Darth Vader en su capa. Y esa cadena está ahí porque era una manera visual de decir que Darth Vader está amarrado al emperador. Entonces era como que un subtle way of decirle a la audiencia, mira, aquí esta es mi versión de la cadena. Las botas que tú ves que parecen japonesas, que son las Tabi, son de una marca francesa que se llama Maison Martin Margiela. Pero esas botas yo me las puse no porque yo dije, mira, me quiero poner unas botas locas. Era más porque eran japonesas y era mi referencia visual a ese concepto de que Darth Vader y ciertos elementos de Star Wars fueron inspirados por las películas de Kurosawa, fueron inspirados por Samurai. No fue que ciertas cosas diseñaron, pero ciertas cosas que tú me ves que yo tengo puesto, no fue que yo dije, mira, esto se ve brutal, déjame ponérmelo. También había mucho research y pensamiento detrás de por qué yo me puse ciertas cosas. No, y cuadra bastante. Se ve en el documental en cada momento la ropa que usa, introduce la temática que viene en ese segmento del DVD y del documental. No, sí, fue un proceso. Yo digo que lo de la ropa fue como si éramos Stephanie y yo detrás de las cámaras, y era casi otra producción. Y cada jacket que yo me pongo, cada abrigo, suéter, hubieron a veces meses
que tomó el hacerse research, un montón de horas de conversación del por qué esto está aquí, esto está aquí. No sé si te recuerdas, yo me pongo un abrigo anaranjado que tiene el logo de Kenner. De Kenner, Y yo quería, ese abrigo fue inspirado yo dije, mira, cuando éramos niños, ¿cuál hubiese sido el tipo de ropa que nos hubiésemos puesto? Y cuando unos niños no se posa, yo me recuerdo, a mí me encantaban los abrigos los impermeables de lluvia, que siempre eran amarillos o transparentes. Y yo dije que quiero que sea así como con un tipo de impermeable. Y los colores. Y ese abrigo yo me recuerdo que lo llevé ¿cómo se dice? La tela a la imprenta. Hicieron lo que se llama screen printing. Y me inspiré mucho por Andy Warhol. Y yo me recuerdo que, no sé si ves el logotipo que es el Goonie Bird de Kenner. Y me recuerdo que yo creo que estuve por 3 días en el teléfono con Stephanie, porque no podíamos decidir si queríamos poner el pájaro aquí, en el cuello, si vamos a poner el pájaro o no. Y finalmente dije, mira, vamos a poner el pájaro aquí. Y sí, son detallitos así que la gente cuando lo ve no sabe cuánto tiempo hubo detrás de cada decisión. Alejandro, y hablando así de planificaciones y traer cosas a la vida, el proceso de, una vez ya terminado el documental y publicado, eh, me imagino que es un proceso que también envuelve muchísima planificación y todo. Yo sé que el año pasado, en noviembre, fue la premiere del documental y antes de noviembre, Clon, que es nuestro residente en Texas, él estaba hablando muchísimo del evento. Recuerdo que yo quería ir, pero andaba por Italia en esa semana. Ya estaba como que, de todas las semanas para ir a Italia. Pero aún así, Clon tuvo la oportunidad de ir y fue nuestro embajador visitando eso. Y te digo, llevábamos meses hablando porque queríamos conocer más sobre este documental y todo. Y estamos súper felices de que hayamos no solamente tenido la oportunidad de participar de ese evento en el caso de Clon, ver el documental, sino de también hablar contigo. Pero voy a dejar que Clon tome el lead en esto, hablando de esos eventos, de la premiere y todo eso. Sí. No, yo tuve la oportunidad, como dice Armando, de estar allí. Creo que fue el primer evento, ¿no? que tú haces presentándolo en grande. Y para mí fue especial. Yo nunca había participado de algo así y me encantó. Y como un paréntesis aparte, yo desde que venimos haciendo este podcast de Star Wars, yo digo que el universo está conspirando con nosotros, porque a mí me llegó, el anuncio de tu documental fue algo que me salió de esos anuncios en Instagram, así, de la nada, me salió y yo dije, Dios, mira esto en Texas, qué chévere. Y crucé los dedos de que la fecha que era no me confligiera con el trabajo, y se alineó, el universo se alineó para que yo estuviera allí esa noche. Y de hecho esa noche conocí, da la casualidad que había gente de mi misma high school acá en Puerto Rico. ¡Wow! Sí, había uno de los amigos que es de Luquillo y estudió en la misma high school. No recuerdo su nombre, pero José Tapia. Él mismo, ese mismo, sí. Y wow, tú sabes, yo digo que el universo conspiró para que estuviéramos allí y hiciéramos esto. Pero, ¿cómo? Por lo menos a mí me gustó, esa es mi percepción. Pero, ¿cómo ha sido la percepción del público? Sé que después de San Antonio, que fue en el BRICS, hiciste Houston Toy Museum, hiciste el Bullock Texas State History en Austin, Houston Comicpalooza, Corpus Christi. Cuéntame, ¿cómo ha sido la recepción? Sé que han sido diferentes versiones, más cortas, más largas. ¿Cómo es todo esto? Fíjate, la recepción ha sido tremenda, que era algo que me sorprendió porque obviamente cuando tú trabajas en algo que es tuyo y especialmente algo que yo no tengo un crew, yo todo lo tengo que hacer, grabar, coordinar, editar y la recepción y la respuesta ha sido brutal. Una de las cosas más interesantes ha sido como han habido varios periodistas locales o noticias como de NBC
o ABC o magazines de Austin o magazines de Houston, críticas de cine que son bien respetadas aquí en el estado, como me han llamado para hablar, para escribir un artículo, las noticias, como han tenido interés en el documental. Pero también lo más brutal ha sido, por ejemplo, en Austin, el Museo del Estado de Austin, que es un museo, usualmente un museo serio, un museo que se enfoca en la historia de Texas. Cuando ellos me llamaron, de hecho fue una semana después de la premier, que estaban interesados en contratarme porque querían tener una presentación para mayo 4 en el museo de ellos. Es un museo que es respetado, que es del Estado, que han ido varios cineastas, Robert Rodríguez, que es el director de Spy Kids, el mariachi de Sin City, él ha ido ahí. Varios presidentes de los Estados Unidos han pasado por ahí, Anne Hathaway, actores, y que el museo te contrate a ti porque quieren presentar tu película para un evento y te paguen por estar ahí. Para mí eso fue un honor grande. Y lo más raro es cuando la gente así de compañías o corporaciones o el media, cuando te hablan de una manera como que, y sí, cuántos crew tuviste, y te hablan como si fueses, ellos ven la película y creen que es una producción de 100 gente y no saben que, mira, no es una persona detrás de la cámara bregando con todo. Y para mí eso es tremendo, a great compliment. Pero no, ha sido recibida muy, muy bien, muy, muy bien. Nosotros nos invitaron al Corpus Christi Comic Con a hacer una presentación allí. La gente que ha visto la película, la recepción ha sido brutal. El DVD que lo sacamos hace el mes pasado ha vendido muy bien. Eso ha sido lo más interesante, que algo que tú haces, que has trabajado por 8 años, el ver gente que tú ni conoces, gente como tú, que se sienten conectados y que quieren ver y les encanta. Para mí eso ha sido algo que ha sido tremenda sorpresa. Y por cierto, para los que nos escuchan, en las notas del episodio del podcast van a estar ahí el enlace para los que estén interesados en el DVD y cómo obtenerlo. Así que búsquenlo por ahí. En YouTube también vamos a poner el enlace para que así puedan encontrarlo. De hecho, hablando del DVD, no sé, yo creo que, Armando, yo creo que tú pediste una y te lo tengo que mandar, te lo mando mañana. Pero a ti te llegó el clon, hasta la portada. Todo eso yo tuve que hacerlo yo mismo, la fotografía, míralo ahí. La fotografía fue algo que lo tomó un compañero mío, pero todo lo tuve que yo editar, hacer todo. El packaging, el disco, hubo tanta, bueno, Clon, ¿no lo has abierto todavía? Bueno, sí, cuando te llega el packaging que es inspirado por los juguetes de Kenner, pero la versión de nosotros en la película. Todo eso lo he tenido que hacer yo. Sí, hay veces que es frustrante y es difícil porque si yo quiero algo, tengo que hacerlo yo, ¿verdad? Mira, el disco, bueno, ¿qué tú piensas del disco? ¿Viste el detalle del disco? Sí, no, a mí me encanta. Se ve, bueno, eres tú, Sí. el muñequito, eres tú y me gusta. De teátrica, la versión de corta. Otra cosa, cuando lo estaba viendo, para mí ha sido especial porque la persona que está aquí, yo la vi en la premier, lo conocí en persona. Y ahora cada vez que veía eso, yo decía, ese estuvo allí, ese estuvo allí. Ya me siento hasta más familiarizado con la gente que sale. En el documental. No, y el disco fue inspirado por el label del disco fue inspirado por esos juguetes, esos anuncios de los juguetes antiguos de Kenner. Y como digo, mucho detalle que estuvo pensado detrás de cada cosa. Pero sí, no, es un proceso que no es fácil, es lo que yo siempre digo. Requiere mucha disciplina
a veces mucha frustración, a veces tú lloras, tú te encojonas, porque no es un proceso fácil. La gente cree que cuando tú haces un documental o una película es que tú prendes la cámara y ya, y son muchos pasos que toman. Y tú trabajas así de tanto para que así de poquito salga. Y es mucho trabajo, es algo de mucho trabajo, pero mira, yo no cambiaría nada. Ha sido eh, ¿cómo se dice en español? Un journey. Un viaje. Ha sido un viaje en el cual yo como persona, como individuo, como artista, he crecido, madurado, he evolucionado, y es algo que uno crece a través del arte. Así que el documental es un bonus, pero la experiencia ha sido algo que jamás voy a olvidar. Y también ha creado nuevas amistades. Siento que conozco a muchas personas por todo Texas que antes yo nada más conocía aquí en San Antonio. Así que ha sido una experiencia muy cool. Como parte del DVD, algo que ¿verdad? Yo he sido testigo, he visto en tu redes los planes, cuando aceptaste la portada finalmente, aceptaste la copia del DVD. En un momento hablaste de un Blu-ray. ¿Sale o no sale? Veo que en el sobre, en el DVD viene aquí un documento para una versión Blu-ray extendida. ¿Cuáles son los planes con esto? Al momento hay conversaciones del Blu-ray. Como te digo, estoy terminando, el Blu-ray tendría todos los capítulos. Estoy terminando ahora mismo de editar varios de los behind the scenes documentaries. Y sí quisiera sacar un Blu-ray. Estoy trabajando como si fuese a sacar un Blu-ray, pero todo esto es un proceso. El DVD, estuve trabajando en él desde febrero, y no fue hasta junio que finalmente submití toda esa información a mi distribuidor. Así que se dice, ¿verdad? Sí. A mi distribuidor en California. Y de ahí ellos agarran eso, tienen que mandarlo a la factoría. El proceso de poner todo en un disco es lo que le llaman authoring, que tienen que organizar todo en el disco como va. Pero hasta el menú lo hice yo. Pero ese proceso de organizar todo en el disco es un proceso que toma tiempo, y es un proceso que es bien caro. El hacer el authoring en el disco, fueron $1,800, que es algo que es caro. Imagínate, tú estás haciendo un Blu-ray. Y es nada más 1,800 por ese por ese primer disco, no es por cada disco, ¿verdad? Pero es un proceso que es caro, ¿verdad? Y a veces estas compañías te requieren que tú pidas ciertas unidades, ¿verdad? Te piden, mira, tienes que pedirte 100 o 200 copias. Y estamos en una etapa hoy en día donde casi nadie, desafortunadamente, tiene Blu-ray o tiene DVD, que para mí esa es la peor cosa que alguien puede hacer, porque nosotros somos de Puerto Rico. Cuando se tuvo el huracán, todo lo que había era el VHS, y si le metías 3 cantazos al canal, aunque tuvieses una planta, se te iba el cable, y le tenías que a veces meter 3 cantazos a la televisión con la entera para que te saliera el canal 2. Pero lo que tenías era VHS, porque se iba el cable, no había nada, ¿verdad? Y yo digo que para mí el tener un Blu-ray o el tener un DVD es algo que, especialmente en la etapa que estamos viviendo, donde las compañías a veces quitan ciertas cosas de las películas porque, pues mira, eso es ya ofensivo, hay que quitarlo. Y cuando tú tienes una copia que representa esa etapa, ese momento. Y no importa lo que pase en el mundo, tú siempre vas a tener esa copia, nadie te la puede editar y es tuya. Y pues estando en la etapa donde vivimos hoy en día, donde la gente, pues, todo lo que hace en streaming, pues ha sido difícil vender. Se han vendido varias unidades, una muy buena cantidad, pero todavía pues yo tengo como 10 copias que tengo que vender. Eso todo es determinando, y claro, no lo he puesto en streaming
ni en YouTube, porque pues yo no tengo ese tipo de representación. Y el ponerlo en YouTube, sí, lo puedo poner y más gente lo puede ver, pero lo malo de ponerlo en YouTube es que cualquier tipo de oportunidad que el documental pueda tener en exhibiciones o en otras cosas, pues ahí se muere porque pues se pierde el valor de la película. Y pues la única manera de distribuirlos es a través de DVD y copias físicas. En términos de, perdón, para contestarte tu pregunta, sí quiero hacer un Blu-ray. Creo que sería tremendo, más para mí, para tener todo eso así físico en una copia. Pero es un proceso que va a ser largo. Si sale el Blu-ray, que yo espero que sí, no sería hasta otoño del año que viene, porque también está el editaje. Serían 3 discos que serían. Pero sí, al momento estoy trabajando como si fuese, y claro, tú ves ahí que en la copia del DVD le di a todo el mundo un cupón, pero si ves ahí, frente sí que en cualquier momento se puede cancelar. Sí. Pero sí, ahora mismo estoy trabajando con la intención de sí sacar un Blu-ray, pero no sería hasta el año que viene. Qué bien. El proceso de editar, yo por lo menos, lo más que edito aquí es audio. Sí, sí. No me quiero ni imaginar cómo es editar video y en particular el proceso de seleccionar qué es lo que termina Sí. en el documental. Y Clon, habiendo participado en la premiere, él me mencionó que en la primera había una versión un poco más larga o con más secciones. eh, y, y a mí me encanta leer sobre y aprender sobre el proceso de editar. Yo, uno de los libros que tenía es sobre el proceso de, por ejemplo, editar las mismas películas de Star Wars, como eso al principio George Lucas tenía un editor que no le funcionaba, terminó la esposa de él, Marcia Lucas, ayudándolo a editar, y después él también estaba en el proceso de editar, terminó hasta divorciado después de todo esto. Eh, Alejandro, ¿cuál es entonces ese approach para seleccionar qué es lo que termina y qué es lo que desafortunadamente tiene que ir al, como dicen, el cutting room floor? Porque me imagino que aunque no termine el documental, cada una de esas escenas es como que especial, porque ese es el problema mío a veces de cortar algo en el mismo podcast cuando quiero que sea de cierta cantidad de contras, que esto me gusta, pero tengo que elegir entre mis niños favoritos cuál es el menos favorito. O sea, Sí. ¿cuál es tu approach para eso? Sí, es un proceso, es más, yo digo, el grabar, que todavía es difícil, pero el grabar es más fácil que editar. De hecho, nosotros, como te dije, habíamos terminado de la película, habíamos terminado de grabar la película en octubre 23 del 2023. La premier no era hasta noviembre 11 del 2023, que suena como hubiesen habido 3 o 2 semanas entre medio, pero en verdad no había tiempo. Y que lo último que grabamos fue ese intro que hacemos adentro del trash compactor. Uh-huh. Y eso había que ir al estudio, sobreponerle mi voz, porque pues como hay sonidos en el estudio había que regrabar la voz, editarlo. Eso, el guión para eso yo lo escribí en 2 días. El que construyó el set lo construyó en 4 días. Stephanie, que fue la misma que hizo la ropa mía, ella hizo el Dianaga Monster en 2 semanas. Que eso fue así a lo loco. Mira, tenemos este tiempo, tenemos que hacerlo rápido. Y la película, hablando de editaje, yo no terminé la película a tiempo. La primera era noviembre 11 y yo estaba editando hasta 1 hora antes del evento que empezara. Y no había terminado. No sé si tú te recuerdas, Clon, que hubieron varios momentos donde no había música, donde el sonido estaba interesante. Hubo un momento donde al final donde yo tuve que agarrar el micrófono y yo, gracias a Dios, tenía en mi teléfono el guión de una de las narraciones que yo había grabado, pero que no había podido poner en el documental. Y yo estaba narrando en vivo en la premier. Así fue. Y sí, teníamos 4 horas. Claro, ya cuando pasa eso, para varios eventos después, pues tuve que revisar todo y tuve que elegir, ok, qué es too much, qué es algo que yo puedo cortar. Y escuché, claro, mucho de los feedback de la gente. Y sí, siempre que tú grabas algo, tú lo grabas con la intención de poner en la película.
y lo grabas porque crees que es algo especial y algo muy, muy único. Pero hay veces que tienes que cortar ciertas entrevistas, hay veces que tienes que cortar, los intros, que como tú ves, Colón, en la película, los intros se usan como una manera de presentar el próximo capítulo. Nosotros hicimos uno adentro de un Hoth Bunker que había construido el 501 en Houston. Y yo tengo este outfit, que es un outfit rojo con la imagen de del rapper, de uno de los estampados de las cartitas Tops. Y ese es uno de mis favoritos outfits. Pero eso se tuvo que cortar de estas versiones de la película. Hay uno que yo estoy al frente de un grande AT-ST que alguien construyó. Hay un intro que yo hice dentro de un Millennium Falcon. Y son cosas que son especiales y únicas. Y todo tiene que ver como que en términos de editaje, el proceso de editaje es algo que es, ¿cómo se explica? Es algo que es intuitive. ¿Cómo se dice en español? Intuitivo. Intuitivo. Es algo que es intuitivo, que tú lo sientes, tú como que, mira, me encanta esto, pero ¿cómo me siento de esto? Y no hay una manera buena o mala de cómo editar. Es algo que tú sientes cuando estás viendo una película, cuando estás viendo un corte para atrás. Pero todo tenía que ver también con las entrevistas. Cuando tú entrevistas a alguien, yo sabía que iban a haber varios temas que íbamos a tocar. Cuando yo entrevistaba a la gente, como al principio ustedes me dijeron que siempre hay una tradición cuando ustedes entrevistan a alguien que le hacen esas 3 preguntas, pues además de hablar de lo que yo iba a hablar con ellos sobre ellos, yo tenía esa serie de preguntas que le preguntaba a todo el mundo, cosa de que hubiera ese concepto que se conectaba por toda la película. Y también añadía la película. Pero sí, el proceso de editar es difícil. Cuando tienes que cortar algo, es bien difícil. Lo más difícil es cuando tú entrevistas a alguien que te cae muy bien, que aprecias mucho y tienes que cortar toda o parte de la entrevista y nada más salen en un momento o salen en un momento breve. Y eso es lo más difícil porque a veces la gente que no entiende este proceso a veces creen que, pero ¿qué? Que mi entrevista no fue buena o que tú tienes un... Y como que no fue que no fue buena, es que en términos de tono, porque el tono es lo más importante. En términos de tono, en términos de tiempo, es algo que no hay espacio para esto. Es como, todos tenemos un par de zapatos de cuando éramos niños que nos encantaba, que quisiéramos, mira, quiero ponerme estos zapatos, pero ya no te sirven. Tú los amas, pero no te sirven. Y tienes que aprender a dejar ese proceso personal atrás. Y tienes que tener una mentalidad y un tipo de acercamiento hacia un corte donde está, you're detached. Tú tienes un punto de vista, ¿cómo es? Objective. Objetivo, sí. Sí, Objetivo. es como los Jedi, no puedes tener apego. Sí, no puedes tener exactamente como un Jedi, no puedes tener un apego. Y sí, eventualmente tú te acostumbras, pero también tú grabas algo, vamos a decir, esa escena de la cantina que grabamos, ese intro. Hubieron muchas cosas que yo quería hacer ese día y lo grabamos por 8 horas, hacía calor, tenemos que cortar cada 3 minutos. Y cuando yo le edité y dije, coño, no me gusta. Hubiese querido grabar esto de esta manera, de tal manera, pero llega un punto que tú lo aceptas y tú dices, mira, está bien como es, me gusta. Y lo importante es la audiencia y la gente. Y la gente, la respuesta a muchas cosas ha sido muy positivo. Sí. Alejandro, han mencionado varias escenas del documental como tal. Quiero, para beneficio de los que nos escuchan, la versión DVD final que usted puede comprar, que le invitamos a que compre, tiene el DVD está dividido en 4 partes y antes de cada una de esas partes hay una escena grabada, una pequeña viñeta, como dicen, grabada por Alejandro, donde introduce la temática del tema. Mencionaste la de la cantina
Y dentro de esa de la cantina, a mí me encantó porque hay uno de los personajes que va por detrás de ti, te soba y te dice el hey papi. Eso yo lo escuché y yo dije, ella es puertorriqueña, no matter what. Sí lo es. Y lo es, ¿verdad? Sonó ese acento boricua, fue indiscutible. También ahí me encantó como parte de la escena los puns que tú haces, cómo utilizas frases tradicionales de Star Wars, como estos sí son los droides que estás buscando. Creo que fueron especiales en eso que tú actúas. Y finalmente, en algo que fue chévere es que, como en el teatro, tú rompes la cuarta pared. Le estás hablando al público. Siempre lo viste así, esa era la meta, hablar tú al público. Eso es lo que yo le llamo los intros para cada segmento. Y yo dije, la película, como tú has visto la película, hay varios temas que son fuertes que tocamos, ¿verdad? Porque yo quería hacer una historia de cómo Star Wars nos impacta en nuestra vida, la importancia de Star Wars en nuestras vidas. Y tú ves la gente en la vida real bregando con su diario vivir y los problemas y cómo Star Wars representa algo importante de ellos en la vida y nos ayuda. Y para cada intro yo dije, mira, yo no quiero hacer esa cosa que la gente hace, que se paran detrás de un background blanco o de un background que no tiene nada que ver con nada y hablar del próximo capítulo. Yo quería hacer algo que yo me recuerdo de un maestro de matemáticas que yo tenía en Puerto Rico, de hecho, en décimo, cuando regresé yo estudié en Nuestra Señora de la Providencia en Cupey y tenía un maestro de matemáticas. Yo era malísimo en matemáticas, pero ese maestro, me recuerdo, era profesor Villegas, era un maestro que era tan cool y él a veces rapeaba en reggaetón. Para ese entonces Daddy Yankee era algo grande. Y él rapeaba en reggaetón a veces las lecciones. Y ese proceso de cómo él nos educaba, pero en una manera entretenida y en una manera donde nosotros podíamos conectar, fue una inspiración para mí. Pero dije, mira, obviamente estos intros es el momento donde presentamos el próximo capítulo en una manera donde educamos a la audiencia en lo que va a pasar o le damos un poquito de historia, de backstory. Yo dije, vamos a hacer esto como en una manera divertida, donde no sea una manera donde yo esté como que, y ahora esto va a pasar. Vamos a hacer una manera divertida y creativa. Y yo dije, mira, sería cool agarrar ciertos momentos icónicos de Star Wars y usarlos para cada introducción. Y sí, muchos de esos sets se construyeron o ya están construidos. El principio de la película que tú me ves, yo estoy adentro del Death Star y están los Stormtroopers. Eso fue una manera, yo dije, ok, ese intro tiene que ser cool. Y yo pensaba en el intro de A New Hope cuando entra Darth Vader en el Rebel Ship. La cantina lo que me inspiró fue que uno es una de las escenas que es más icónica, pero también, si tú ves lo que yo llevo puesto, es un jacket tipo ponco y dice Rebel Scum y tiene cosas de Rebel. Y en la cantina, ¿quién era la gente que jangueaba? Eran toda la gente que eran malentendidas, la gente que eran los rebels, los outlaws, la gente que ni los Rebel Scum, ni los rebels, ni los Sith querían, ¿verdad? Y eran gente que estaban sobreviviendo porque querían tenían que hacer las ciertas cosas que tenían que hacer para sobrevivir. Y en varias maneras, George Lucas era un outlaw, porque él no era el tipo de director de Hollywood, y muchos de los directores de esa época de 70, todos eran outlaws, pero porque antes de eso tenías a Hitchcock y tenías a los directores que siempre se vestían con un traje, con una corbata, eran bien elitistas, eran gente blanca, y no había muchas oportunidades. Y George Lucas era una persona que se aparecía en el set con un t-shirt o con una camisa así arrugada, con gafas, con el pelo todo hecho mierda. Pero esa es la palabra. Y sí,
Y para mí, wow, eso sería tremenda tremenda, el usar la cantina sería tremendo eh, visual poetry para reflejar eso. Y estamos hablando de los juguetes, que George Lucas fue el que empezó esa idea de hacer juguetes en las películas, porque antes no se hacía porque era un proceso bien caro. Y él creó una fórmula que ahora se usa desde ese entonces en todas las películas que salen. Todas las películas tienen mercancía, tienen juguetes, tienen t-shirts, y eso lo empezó George Lucas. So, detrás de cada intro hay una razón por qué esa escena está ahí y por qué ese intro está ahí. Y en términos de Patricia, que es la puertorriqueña que protagoniza una de Tonica Sisters, lo que me encanta de Patricia es una de mis mejores amigas. Ella es, en vida real, ella es ortodoncista en Austin. Y lo que me encanta de Patricia es que ella es una persona que es puertorriqueña. Yo quería poner ese... En cualquier escena que yo podía, yo quería poner a alguien puertorriqueño, porque pues era mi easter egg a mi comunidad puertorriqueña. Y esa idea de que, mira, ella se vistió de esto, ella es una mujer bonita, bien elegante, pero no tenía ego. Ella vino ahí, jugó con nosotros, y en la vida real es una persona que tú la ves en la calle y jamás te imaginarías que le gusta Star Wars o estuvo envuelta en Star Wars. Eso es lo más que me encantó de eso. No, le quedó tremendo. Yo te digo, yo escuché el Hey Papi y yo dije, wow, obligatoriamente. Y además en ese particular, en el de la cantina, lo aprovechaste tú también. Hiciste tu pequeño George Lucas y le hiciste promoción a la t-shirt ahí mismo. Sí. Sí, eso fue, es tan interesante el ver esa escena, porque cuando tú lo escribes, tú te imaginas, oh, is this gonna hit? Y la gente cuando lo ve en los screenings, esa es una parte que siempre hay, siempre se mueren de la risa. Sí. Oye, y Alejandro, hablando también de, viendo y leyendo la sinopsis que menciona que esto es como una carta de amor a los fans de Star Wars, que puedo escuchar la pasión que tienes tanto del tema como del documental y todo eso. Y me recuerda a la línea esa famosa en The Last Jedi, que así es que ganamos, luchando por las cosas que amamos, salvando las cosas que amamos. ¿Cuál entonces, una vez concluido el proceso del documental, esto cambió de alguna manera tu perspectiva de la fanaticada del fandom de Star Wars? Para mí, lo más interesante fue que siempre me encantó Star Wars desde chiquito. Mi versión de fanatismo para mí es más como que yo jugaba con los juguetes cuando era chiquito, veía las películas cuando salían al cine, y de vez en cuando las ponía en DVD o en VHS, pero ese era mi extento de el fanatismo. O sea, yo no tenía disfraces, no tenía t-shirts. Si tú me ves en la calle, jamás hubieses asumido que me gusta Star Wars. Pero lo más interesante fue que algo que esta nueva década de Star Wars, algo que jamás me imaginaba que iba a ver otra vez, o que, claro, siempre iban a estar las películas ahí, pero algo que se sentía que se había muerto, o algo que se sentía que era parte de mi niñez, que se había quedado en el pasado, el poder revisitar las películas en esta manera, en una manera íntima y personal a través del documental, me dio la oportunidad de poder revisitar, lo más importante, mis recuerdos y mis memorias de mi niñez. Que cuando tú piensas en Star Wars, en verdad, subconscientemente, no tiene nada que ver con la película. Tiene todo que ver con ese momento que a ti te presentaron la película y ese momento cuando las películas salieron. Y Star Wars es como si fuese una tachuela en un momento único y especial de tu niñez. Y lo que me ha encantado ha sido que me empecé a recordar de mi niñez, de esos momentos especiales, de esos momentos únicos. Y esa nostalgia tiene algo positivo, porque tú piensas en algo positivo y empiezas a pensar en lo simple que es el pensamiento cuando eres un niño. Y de ahí todo se siente posible. Porque cuando tú eres un niño, tú pasas por algo traumático y dices, que mira, ya 10 minutos ya pasó, let's move on. And you focus on something else. Y me ha ayudado a cambiar mi
mi mentalidad y ser más positivo, pero también me ha ayudado a reencontrar ciertas amistades que yo no había visto en años. Yo tengo un amigo que vivíamos en, el mismo, en la misma urbanización en Puerto Rico, fuimos a la misma escuela elemental y no lo había visto desde el 98. Yo estudié en Madre Salvatorio, una escuela católica en Cupey, y para, para cuarto grado me mudaron a la American Military en Bayamón. Y pues este amigo mío no lo había visto desde ese entonces. Y trabajando en este documental, empecé a recordarme de ciertas cosas y lo busqué por Instagram. Y da la casualidad, hablando del universo y la fuerza, ¿verdad? Da la casualidad que le mando un mensaje por Instagram y el tipo se estaba mudando a Austin en ese momento. Y no conocía, además de su tía, no conocía a nadie en Austin. Y nos reencontramos después de 22 años y era como si nada hubiese cambiado. Digo, ya somos adultos, ¿verdad? Pero era como si like it would have been, como si hubiese visto un reboot, como que, ok, la continuación. Y no fue solamente eso, pasó eso con varias amistades. Y eso fue lo más interesante, que Star Wars me ayudó a reconectarme a ciertas cosas también. Cuando yo me mudé aquí de Texas, fue tan al principio difícil que poco a poco yo empecé a olvidar varias cosas de Puerto Rico y me ayudó a reconectarme con ciertas cosas de Puerto Rico y de hecho he tenido más amistades ahora de Puerto Rico que tenía cuando era chiquito aquí en Estados Unidos. Así que eso lo ha sido lo cool. Sí, de hecho, algo que se nota mucho, por lo menos en las presentaciones que hiciste, fue que las personas que entrevistaste, como que por lo menos se percibe que estableciste una amistad con ellos. Sí. He visto que en las redes sociales, tú sabes, celebraron 9 años de amistad, tú le das continuidad a esa amistad con ellos. Continúa siendo así, verdaderamente ahora son tus amigos. Sí, lo más interesante es que yo he hecho documentales por años, he hecho cortos por años y películas, y la percepción que la audiencia siempre tiene es que porque tú hiciste algo personal o íntimo con alguien, como un documental, o trabajaste en una película, de que todos son amigos. Y la realidad es cuando tú haces un documental o una película, ustedes se unen porque tienen ese proyecto en mente, o porque, vamos a decir, la persona que tú estás entrevistando quiere contar su historia y tú quieres contar la historia. Y ya cuando el documental sale o la película sale, ya pues, sí, a veces se mantienen, están en Facebook, pero no salen, o sea, no tienes ninguna relación personal con esa persona, ¿verdad? Porque ya ese proceso pasó. Pero con este proyecto, fíjate, han habido varias personas en la cual salen en la película, hemos grabado. Y lo más interesante es que sí, hemos creado una amistad personal e íntima que traspasa Star Wars y traspasa esta experiencia. Que hay veces que, por ejemplo, cuando hicimos este screening en Corpus Christi Comic Con, todos ellos ahí, todos los que estuvieron en ese Comic Con, todos somos amigos. Y todos ellos se conocieron también a través del documental y todos somos amigos. Y cuando hablamos, a veces no hablamos ni de Star Wars, hablamos de nuestras vidas, de lo que está pasando. Y cuando yo estoy visitando a veces Houston o Dallas, ellos me dicen, mira, no te pidas, a mí me encanta quedarme en un hotel porque me encanta mi privacidad, pero ellos a veces me dicen, mira, Alejandro, no te vas a quedar en un hotel, te quedas en mi casa, o cuando visitas San Antonio, yo me encuentro con ellos. Eso fue lo más brutal, fue el también crear estas amistades que son para el resto de la vida, y muchos de ellos, la mayoría no viven cerca de mí, a veces viven 4, 3, 2 horas de mí, pero tenemos una conexión que no importa la distancia, tenemos tremenda amistad. Alejandro, y una de las cosas que aquí hacemos en el podcast cuando vemos una serie que se llama Aventuras de Jóvenes Jedi, que es infantil, es bien para niños, es que nos gusta sacar la moraleja de los episodios. Y no necesariamente estoy diciendo la moraleja del documental, pero ¿qué mensaje te gustaría que las personas tuvieran una vez concluyan y terminan de ver el documental? Yo creo el mensaje para mí del documental, lo
lo que el documental mismo, porque a veces, a veces los proyectos nos dejan saber el mensaje, ¿verdad? Y lo que yo saqué del documental es que estamos viviendo en tiempos donde hay tanto pleito, estamos enfocados en lo que nos hace distinto, estamos peleando porque tú crees en esto, yo creo en esto, y hay tanto odio en estos momentos en el mundo, y eso es lo que es tan triste. Y lo que yo descubrí a través de este documental, que para mí fue muy poderoso, fue el que Star Wars es algo que une a gente de muchas generaciones que tienen distintas creencias políticas, que tienen distintas creencias religiosas, que tienen distintos niveles económicos, pero no importa porque tenemos esto en común. Y hay gente en la película que yo soy muy buen amigo de, que tienen completamente distintos puntos de vista políticos a los míos. Pero no importa porque tenemos esta experiencia y tenemos Star Wars en común. Y lo que yo aprendí a través de esta experiencia es que todos somos 99% igual. Pero desafortunadamente dejamos que ese 1% que nos distingue defina nuestras relaciones. Y yo lo veo más como una inversión. Es como tener 99 millones de dólares en el banco, pero tú estás peleando porque no tienes ese millón que te lleva un billón. ¿Por qué no invertir esos 99 millones para que te llegue, no un billón, pero te llegue a 4 billones, 5 billones? Y eso para mí es lo que las relaciones deben de ser. Debemos de enfocarnos en lo que tenemos en común. Yo no te voy a cambiar a ti tu opinión. Tú no me vas a cambiar a mí mi opinión. Podemos tener una conversación, pero si llega un punto donde tú estás de una manera y yo estoy de una manera, mira, no vamos a pelear, vamos a celebrar lo que tenemos en común. Y lo más importante, lo más bello es el ver como humanidad las cosas que podemos juntos, ¿cómo es que se dice? Accomplish. Podemos Alcanzar. lograr juntos, o alcanzar. Juntos alcanzar cuando nos unimos. En nuestro documental vemos la historia de Force for Daniel, que era un fan de Star Wars que era de Houston. En el 2015 se estaba muriendo de cáncer y su último deseo era el ver Star Wars The Force Awakens un mes antes de que saliera el cine. Y fue porque los fans de todo el mundo se unieron y empezaron a retuitear, a repostear en las redes sociales, que pudieron coger la atención de Disney. Y J.J. Abrams llama a su esposa Ashley y a Daniel, le dice, mira, mañana te voy a mandar 2 señores con la película en un encase y tienes que firmar unos NDNAs, pero él pudo ver una copia de 4 horas de The Force Awakens, que yo creo que nadie ha podido ver, un mes antes de que la película saliera, y todo fue porque los fans en la comunidad nos unimos. Y es lo que pasa en las comunidades en el mundo en general, cuando nos unimos por algo y dejamos nuestras diferencias y nuestro ego a un lado. Para mí eso fue lo más poderoso y lo más importante. Y un mensaje que necesitamos ahora más que nunca en este mundo. Sí, sin lugar a dudas, esa escena que menciona, que de hecho es la cuarta parte del documental, lo de, ¿verdad? Presentarle a Force for Daniel, a Daniel, que viera la película. A mí me gustó esa parte, es muy emocional, muy sentimental. Y de hecho, hay una parte en la cual tú estás entrevistando a la viuda de él y se te ve, en tu rostro se ve como que verdaderamente sentiste un apego con ellos, que te dolía verdaderamente. Tú estabas, bueno, de hecho te vemos primero hasta con el pelo negro, después con el pelo rubio. Tú estuviste con él desde el principio. Yo me enteré de Force for Daniel cuando empezó a explotar unos cuantos días antes de que J.J. Abrams le enseñara la película. Okay. Yo le mando un mensaje a ella
Y de casualidad, como dicen los chamaquitos hoy en día, I slipped through her DMs. Y le digo, mira, estoy haciendo este documental, quisiera entrevistar a tu esposo. Me dice, si tú quieres entrevistarme, tienes que venir lo más pronto posible porque no sé si él va a estar aquí mañana. Y el próximo día yo me monté en el carro, manejé hasta Houston, lo entrevisté a él, lo entrevisté a ella. Y para ese entonces Disney no había respondido. Un día después, J.J. Abrams, después de la entrevista, J.J. Abrams la llama y le dice, mira, te vamos a traer la película mañana. Ese jueves le enseñé la película. La semana después él fallece. Pero ella y yo nos mantuvimos en contacto durante los años. Ella me invitó a su segunda boda. De hecho, que tuve en la película, tuve la segunda boda. Y nos mantuvimos en contacto. Y esa última entrevista que tuve con ella fue en noviembre. De casualidad, fue casi, creo que 6 años después, en ese mismo día. Y fue casualidad. 6 años después, el mismo día, yo la entrevisto otra vez para ver cómo su vida ha cambiado. Y nosotros creemos que eso fue algo espiritual porque planeamos ese noviembre porque era lo que teníamos disponible y cuando vemos los teléfonos y vemos cuando habíamos hecho la primera entrevista, espérate, fue este mismo día, hace 6 años atrás. Eso fue algo que fue para mí espiritual y fue algo que fue el universo trying to give us a full circle moment. De esa escena también hay algo que es uno de los visuales que más me gusta del documental, es cuando la organización de Wookiee Walk hace un evento frente al Álamo y prenden todos los lightsabers. O sea, es para pelos, fue uno de los momentos especiales. Eso fue un momento que fue bien, bien especial. Yo obviamente estuve ahí y eso fue algo que fue, y lo más inspirante fue los lightsabers, estar ahí al frente del Álamo, lo que representa eso, y era un momento de solidaridad, y ninguna de esa gente ahí, solamente, además de yo, ninguna de esa gente ahí había conocido a Daniel, pero todo el mundo sabía la historia de Daniel, y eso fue para mí eso fue un momento que fue, otra vez, tremendo ejemplo de lo que pasa cuando todos nos unimos por una causa. Wow, yo había escuchado de esta historia y me alegra mucho que sea parte del documental. Y Alejandro, de verdad que felicidades por esta gran obra que has hecho, una obra que va, yo sé, a perdurar mucho en nuestras memorias. Yo sé que Clon y yo vamos a estar hablando del documental por años porque hay tantísimos temas y también te agradezco mucho que nos hayas compartido tu arte por medio de este documental, que es algo que no solamente nosotros que estamos aquí en esto, sino todas las personas que lo han visto y que están por verlo van a poder tener esa experiencia y ver esa pasión. Y cuéntanos proyectos futuros que nos puedas decir, dónde los que nos escuchan nos ven, dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de ti, de las otras obras que has hecho a través de tu carrera. Sí, ahora mismo pues estoy terminando el behind the scenes de esto, trabajando con la intención de un Blu-ray y estoy escribiendo un guión que no tiene nada que ver con Star Wars, que no tiene nada que ver con documentales y es una comedia que quiero grabar en Puerto Rico, así que ahora mismo está ahora mismo está en el proceso, como dicen, de la semilla, pero estoy trabajando en eso. Y por lo tanto nos pueden seguir en Instagram @in the Lone Star Wars State. Y está la mía personal que es at The Urban Journalist. Y sí, esa es la mejor manera de seguirnos al momento. Perfecto, y todos esos enlaces, tanto de las redes sociales, del documental, vamos a poner las notas del episodio para aquellos que nos estén escuchando puedan tanto encontrar a Alejandro como encontrar información de este gran documental de parte de uno de los nuestros, de los hispanoparlantes, porque hay muchos documentales hechos por personas que son de Estados Unidos y todo eso, y para mí eso, Clon lo sabe, lo mucho orgullo cada vez que veo un nombre hispano de alguien que hace algo así grande. Lo mucho que nos alegra. Así que de nuevo, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, por ser tan generoso con tu tiempo, de estar con nosotros aquí poco más de una hora hablando. Así que gracias y fue un placer tenerte aquí en el podcast. Fue un placer.
Nuevamente le damos las gracias a Alejandro por haber participado del podcast, por haber sido tan generoso con su tiempo y haber sacado una horita para hablar con nosotros del documental, su obra, el proceso, que como él menciona no es nada fácil. Y les recordamos que en nuestras notas del episodio podrán encontrar más información de él, del documental, cómo encontrarlo y todo eso. Clon, ¿qué te pareció? Espectacular. Alejandro ha hecho un gran trabajo con este documental. Como dije, tuve la oportunidad de verlo desde la premiere, he visto la versión más larga y se disfruta, se aprende mucho y espero que los que lo vean, les invito a que compren el documental, compren el DVD, lo vean y sean parte de la experiencia. A los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de podcasting, les recordamos a que le den al botón de suscribir. Y si nos están escuchando a través de Apple Podcasts o Spotify, en el caso de Apple, una reseña de 5 estrellas y una reseña escrita. Eso ayuda a que otros nos encuentren, al igual que en Spotify una reseña de 5 estrellas. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en X como Rebelde Fuerza y en Threads como Rebelde de la Fuerza. Hasta la próxima, nos veremos entonces. Se cuidan. Se cuida, familia. Por la luz y por la vida. Bye. Bye.